nuevamente instala el tema de cómo a través del fútbol se pueden prolongar o se pueden revertir situaciones que existen, por cierto, en el seno de la sociedad. Una de ellas es el racismo, así es que seguramente esto va a ser una gran lección para Enzo Fernández, que ha pedido disculpas de todas las maneras posibles, pero parece que no va a escapar de las sanciones que pueda tener en el fútbol europeo. Efectivamente, así que vamos a ver qué va a pasar en ese ámbito. 7:44, cambiamos de materia y saludamos a nuestra primera invitada de la jornada. Está acá en estudio con nosotros la abogada defensora de derechos humanos Karina Fernández, a quien le damos la bienvenida. Abogada, ¿cómo le va? Buenos días, gracias por estar con nosotros acá en la radio. Buenos días, Claudio, buenos días, Patricio. Muchas gracias a ustedes, como siempre, por la invitación. Sí. Sí, estamos, Karina, tratando, ¿no?, de sacar lecciones un poco más de fondo a propósito de una serie de cosas que han ocurrido en el último tiempo con la justicia, fundamentalmente con decisiones que se toman respecto o a personas de alto impacto público o a casos de alto impacto público. Aquí la lista es larga, porque tenemos el caso Jadwe, tenemos el caso Macaya, tenemos el caso Pío Nono, y así sucesivamente. Y hay, por un lado, una idea de que hay que cuidar a las instituciones, ¿no? Y por el otro lado también la idea de que las instituciones deben cuidarse a sí mismas, que esa sería como la primera moción. Bueno, ¿qué comentario general podrías hacer sobre este clima en el que estamos como de alta conmoción respecto a los fallos y también respecto a las cautelares, y luego podemos entrar en algunas consideraciones más específicas? Bueno, buenos días de nuevo. Yo creo que la principal análisis que estamos haciendo desde el derecho internacional de los derechos humanos, las personas defensoras de derechos humanos, esto a lo que además yo he tenido la oportunidad de comentar mucho tanto con Naciones Unidas como con la propia Comisión Interamericana, es que estamos en una situación de fragilidad institucional muy seria en Chile, y en esto quiero ser como bastante contundente respecto particularmente del tratamiento y el que se hace respecto de personalizar las causas de los fiscales. Eso es una que a nivel internacional uno lo toma como una alerta muy significativa. Pero adicionalmente que hoy día tengamos al fiscal regional Armendáriz, que está a cargo de muchas de las causas del estallido social dentro de su jurisdicción y de causas de especial complejidad como son las causas de corrupción, en un proceso de remoción ante la Corte Suprema presentada por parlamentarios, también genera mucha preocupación, y que también ahora tengamos un proceso de remoción de la directora del Instituto Nacional de Derechos Humanos también genera entonces un análisis de fragilidad. Esta es una situación que solo hemos vivido en países como Guatemala recientemente con consecuencias muy delicadas para la independencia judicial, para el acceso a la justicia y también para la separación de los poderes. Pero probablemente lo más complejo que hemos analizado en Chile recientemente es que parlamentarios de derecha, en este caso, exijan la renuncia de integrantes del Ministerio Público, como es la fiscal Chong, que es además una jefa de una unidad de especial complejidad, porque claramente eso atenta contra la autonomía. Pero por último, solo para mencionar tal vez dos situaciones también preocupantes, es el silencio del fiscal nacional, quien debería dar una respuesta institucional seria y fuerte frente a estos ataques a la autonomía del Ministerio Público. Y también que se exija al gobierno pedir perdón por una sentencia judicial que me parece importante mencionar que ni siquiera está firme, o sea, ni siquiera tenemos la sentencia, lo que tenemos es el veredicto, que puede también cambiar. Nosotros, quienes hemos trabajado más los casos de la dictadura, quienes hemos enfrentado la impunidad y después la condena en el caso Cheire y otros muchos casos, justamente necesitamos analizar esto en particular cuando no están las sentencias firmes, como mencionaba. Abogada, ¿qué condiciones de nuestra institucionalidad permiten que estos dirigentes políticos se puedan tomar esas atribuciones sin que tengan algún tipo de reparo en caer en ese tipo de declaraciones? Creo que principalmente hoy día el silencio del fiscal nacional. Alguien tiene que ser firme en una defensa institucional de la autonomía, de la independencia de los poderes del Estado. Creo que el fiscal nacional sea además electo, particularmente por el Senado, con los votos de la derecha, con el respaldo que le dio la derecha después de otras dos candidaturas que habían sido fallidas. Creo que justamente demuestra la falta de independencia que hoy día refleja en Chile, pero no quisiera dejar de mencionar la falta de independencia del Poder Judicial también. Aquí yo creo que estamos enfrentando un caso de absoluta impunidad, y en lugar de escuchar menciones fuertes a lo que significa la impunidad de un fallo que va en contra de las obligaciones internacionales, o sea, este es un fallo que
insisto, todavía no podemos leer la sentencia, seguramente ahí sacaremos otras conclusiones, el Ministerio Público tendrá que ver si recurre de él, pero hasta ahora me gustaría mencionar que nadie ha puesto sobre la mesa que la Fiscalía tenía la obligación de investigar estos casos, que la Fiscalía no podía decidir no perseverar, que la solución no podía ser otra que llegar a un juicio, y eso es algo que el Tribunal Constitucional durante el año pasado y este año ha sido bastante enfático en mencionar que los fiscales no tienen y no pueden abdicar de estas investigaciones, sino que su obligación es llevarla precisamente a juicio, y en particular recordemos cuando se trata de menores de edad, cuando se trata de adolescentes, en los que han participado agentes estatales con el nivel de evidencia además de video que existía en este caso, pero me gustaría además mencionarles que si analizamos los casos del estallido social, tenemos 100% de impunidad en casos de víctimas adolescentes, y esto tiene mucho que ver con los prejuicios del Poder Judicial respecto de personas que se manifiestan, de jóvenes que se manifiestan, y sobre todo la valoración que se hace de sus palabras. Lo que manifiestan los jóvenes y los adolescentes siempre están entredichos, aunque sean víctimas, y esto justamente es lo que observamos hasta ahora en el veredicto, y también por tanto me parece cuestionable el silencio también de la Defensoría de la Niñez, que además fue parte también en el caso. Sí, Karina, es bueno también aprovechar de explicar cómo funciona el sistema de justicia. Ya vamos a volver al tema más estructural que a mí me preocupa o nos preocupa de sobremanera, pero esta idea que se instala, voy a decirlo así, como de la exigencia de infalibilidad de los fiscales, ¿no? O como de eficiencia de los fiscales. Fíjate que incluso la bancada de diputados de Renovación Nacional pidió que se informara cuánto dinero había gastado el Ministerio Público en esta investigación. Entonces, se parte del supuesto o se induce a la ciudadanía a pensar que el Ministerio Público solo funciona adecuadamente cuando gana los juicios. Y yo entiendo que el sentido general del sistema de justicia es otro, ¿no? ¿Por qué no explicamos esto? Porque cada uno juega sus roles aquí, y no se trata de que tengamos un sistema de justicia donde el Ministerio Público gane el 100% de los casos, ¿no? Lo primero es mencionar que lo que dice la Ley Orgánica Constitucional del Ministerio Público, lo que dice la Constitución, es que la Fiscalía es una sola. Uh-huh. Eso tal vez es lo más importante que ha estado ausente de este debate, y eso es algo que quienes enfrentamos, tanto como creyentes como defensores al Ministerio Público en distintas instancias, lo sabemos porque es muy frecuente que incluso en un juicio, incluso a uno le cambien al fiscal como rápidamente, y uno a veces llega a una instancia con otro fiscal y uno tiene que asumir entonces siempre esta frase que la Fiscalía es una sola. Lo otro es que todas las causas dependen de los fiscales regionales. Ellos son los responsables de todas las causas, y también las causas se asignan, ¿ya? No es que un fiscal elija una causa, y por lo tanto, por eso nosotros a nivel internacional consideramos a los fiscales como operadores de justicia, pero que también el que no sean atacados en el ejercicio de sus labores es fundamental para la protección de derechos fundamentales. Respecto ahora de los juicios, evidentemente no todos los casos llegan a juicio. En Chile un porcentaje muy bajo de casos llega a juicio oral, lo que también yo creo que es una complejidad del propio sistema. También nosotros deberíamos hablar de las falencias a lo mejor del sistema, pero además de que son las acusaciones, los querellantes, lo que va haciendo la dinámica de cuándo se llega a juicio o no, también lo cierto es que el juicio es un espacio de debate. Y es un espacio que nosotros como sociedad también deberíamos como apoyar, y también entender que las resoluciones tienen también otro proceso, que estamos frente a una primera instancia y que además todavía aquí faltan valoraciones de la Corte de Apelaciones o de la Corte Suprema, y no nos olvidemos tampoco de las instancias internacionales que también pueden surgir. Entonces creo que las críticas y los ataques además individualizados pueden lesionar mucho la independencia judicial y el acceso a la justicia, y también la lucha contra la impunidad. Uh-huh. Abogada, se ha hablado mucho respecto de esta necesidad de separar a la justicia, al poder judicial del poder político, una relación que a primera vista parece muy difícil de que efectivamente se pueda dividir. ¿Cómo avanzar en esa dirección, tomando en cuenta lo intrincado que está precisamente la relación entre jueces, dirigentes políticos, etcétera, etcétera? Sí, la vez anterior que estuve acá con Patricia, estuvimos hablando justamente del nombramiento de magistrados. Además, sí, este mes visita a Chile la relatora de Naciones Unidas de Independencia Judicial, y creo que este va a ser un tema que vamos a abordar mucho, el de los procesos de nombramiento. Y yo mencionaba recién el del fiscal nacional y lo fuerte y lo importante que parece haber sido la participación de los senadores en su nombramiento, las exigencias que muchas veces se hacen. Nosotros también hoy día tenemos un comité de ética en la Corte Suprema que justamente está observando
observando qué pasó durante el proceso de nombramiento del fiscal nacional, pero esto también pasa con los integrantes de la Corte Suprema. Y creo que ha sido muy también, me parece controversial que el ministro de Justicia haya hablado de procesos de transacción, que me parece muy serio, que eso no tenga como ninguna repercusión, pero también, por otra parte, creo que en los procesos de nombramiento, la exclusión de otros actores sociales, los procesos que exista como una dinámica donde la sociedad civil también pueda apoyar, donde podemos analizar también como han sido una rendición de cuentas del Poder Judicial, también esa exclusión creo que tampoco beneficia y le ponen demasiado desequilibrio tal vez el acceso a la justicia. Pero no quisiera tal vez que en esta discusión olvidáramos algo que mencioné, que tiene que ver con el rol de los adolescentes. Imagínense que tenemos una clase política que interviene fuertemente en el nombramiento del Poder Judicial, que los jueces son solo nombrados por el ministro de Justicia, porque cuando hablamos de las altas magistraturas hablamos de los otros órganos, pero los jueces solo por el ministro de Justicia, o sea, en última instancia, pero también hay sectores que están sumamente excluidos de ese debate, y ahí está precisamente los jóvenes, los adolescentes y los niños y las niñas. Estamos conversando a esta hora de la mañana con la abogada Karina Fernández. Karina, otra de las cosas que aparecen acá, y uno reconoce que es una creencia que está instalada de antes, ¿no? Es el concepto de justicia de clases, ¿no? Que hay que mirar con lupa. La vieja idea, Claudio, Karina, de que el que roba una gallina va preso y el que hace delito económico a gran escala no va, ¿no? Se ha dicho a propósito de las cautelares también. Aquí yo dejaría un poquito fuera el caso Pío Nono, que es de otra índole. ¿Qué reflexión podrías hacer sobre eso? Sobre esta idea que, a propósito de ciertos fallos o de ciertas situaciones que parte de la población ve como un doble estándar, podrían alimentar la idea de que el poder económico termine incidiendo en la toma de decisiones del sistema de justicia. Sí, esa es una vieja, digamos, consigna de los años 60 de la justicia de clase que instaura Novoa Monreal, por mencionar a un hombre blanco que siempre y académico que siempre le da como una mayor categoría a lo que uno dice. Muy incidente Novoa Monreal, hasta el día de hoy, por algo se le cita. Sí. Entonces yo, y justamente un poco lo que uno busca con casos como los casos de anticorrupción es como romper esa brecha de justicia de clase, es lo que nosotros hemos hecho en particular en el caso de Operación Topógrafo, que es la causa además donde surgen muchos de los chats que hoy día llevan al debate a la Corte Suprema en la Comisión de Ética, y ahí justamente en Operación Topógrafo está hace un año en prisión preventiva el ex general de inteligencia del Ejército, señor Nasal, y el ex ministro Poblete, que fue incluso presidente de Corte de Copiapó. Entonces creo que, claro, cuando nosotros nos encontramos con esos casos que se visibilizan más, pero requieren justamente un esfuerzo adicional, entre otras partes que a lo mejor da para otro debate, justamente por el nivel de defensa que tienen, el nivel de también de recursos. Ahora hablamos de cómo la derecha está exigiendo que el Ministerio Público dé cuenta del uso de recursos, pero acá nadie está hablando de cómo Carabineros defiende también cómo se utilizan recursos fiscales, tanto para la defensa particular de Carabineros, también del Ejército en el contexto del estallido social. Pero también acá otro ejemplo que tú mencionabas, y también es difícil analizar qué significa clase, porque también nosotros consideramos que en cierta forma no existe una crítica fuerte desde el Poder Judicial, o el análisis que se hace de la evidencia del Poder Judicial es con sesgo respecto de instituciones como Carabineros, que me parecen además instituciones altamente ineficientes, y también lo vemos hoy día en materia de seguridad en nuestro país, pero donde parecen haber sesgos importantes de cómo se lo juzgan. Entonces, yo sé que me dijiste que no hablara de Pío Nono, pero pongamos Pío Nono en comparación con otro robo, un robo por violencia, un robo en lugar habitado, y otro tipo de delitos donde justamente la valoración de los tribunales es bastante distinta, la exigencia probatoria es bastante distinta. Y en este caso también en Pío Nono lo que vemos hasta ahora en el veredicto, insisto, que no estaba firme como sentencia, y ni siquiera conocemos la sentencia, se exigió a la víctima una contundencia en su declaración, en su relato, y que fuera contundente en distintos momentos a una víctima que tenía 6 años, que pasó por un proceso traumático, pero como contraparte al carabinero que dice lo maté, se dice no podemos considerar ni valorar lo que un carabinero que venía con una cámara alterada, que no era la cámara oficial que tenía que utilizar, señala en un momento como de alta conmoción.
Entonces nosotros tenemos que también sopesar, y ahí están los sesgos, y ahí donde esos prejuicios pueden atentar a analizar la evidencia contra la independencia judicial. Y creo que hoy día el debate debería estar centrado en independencia judicial, en la existencia de no prejuicios respecto de quienes se manifiestan en protesta social, respecto también de jóvenes y adolescentes, y no en ataques individuales a fiscales. Creo que lo que se ha hecho como públicamente ha sido muy dañino, insisto, que se pidan rendición de cuentas respecto del Ministerio Público y no de Carabineros y estos gastos. Creo que no existió un debate social respecto de cómo, no voy a mencionar que además el fiscal nacional fue defensor privado del ex general director de Carabineros en un caso también de torturas. Entonces creo que necesitamos no solo analizar las élites y la justicia de clase desde la clase propiamente tal, como en delitos de corrupción que claramente son complejos, en particular en regiones, sino también observarlo como quienes defienden a las élites y donde nuestros tribunales han perdido la independencia y cómo los discursos estatales también, la neutralización de los fiscales y los jueces atentan, porque si sale un sector político a atacar a un fiscal o a atacar a un juez, lo más probable es que los tribunales responden a eso también respondiendo a un clima con sesgo. Y eso es lo que también tenemos como sociedad que observar, analizar y evidenciar. Y no olvidar a las víctimas de estas narrativas, porque acá la víctima Anthony ha estado absolutamente invisibilizado, incluso durante el juicio. Sí, no solamente invisibilizado, sino que incorporado dentro de un grupo que quizás no pertenece cuando se habla de que estaba cometiendo actos delictuales derechamente sin que eso estuviese probado en algún tipo de procesos judiciales, etcétera. Abogada, le quería preguntar porque evidentemente cuando uno emite un mensaje hay una intención, ¿no? Y efectivamente cuando se hacen estas críticas a los magistrados, a los fiscales en particular, se hacen de sectores que actualmente o han estado o están algunos de sus dirigentes involucrados en procesos que tienen que ver con la justicia, llámese de corrupción, como hemos visto como con algunos alcaldes o de otro ámbito. ¿Hay una intención o usted ve algún tipo de intención efectivamente de desprestigiar ante la ciudadanía a el sistema judicial por parte de estos dirigentes? Yo creo que existe un ataque certero en contra de algunos fiscales, de algunos jueces de nuestro país. Y eso es precisamente lo que es más delicado. Porque ni siquiera, creo que primero, yo desde que era muy niña aprendí la separación de poderes. Yo creo que como sociedad eso lo tenemos todo más o menos como, incluso yo que fui niña en dictadura, digamos. Creo que eso es bastante claro y creo que proteger eso es una obligación de todos nosotros. Lo otro es que la independencia judicial tenemos que entenderla como un derecho nuestro. Porque nosotros tenemos el derecho a enfrentar los tribunales en el peor momento de nuestras vidas siempre sin sesgo. Y eso hoy día es algo que se está absolutamente perdiendo en Chile. Pero está este tema de los ataques que se llaman neutralización de los fiscales. El ataque a operadores de justicia certero hacia fiscales que además son altamente eficientes, como la fiscal Chong, que es jefa de una unidad de alta complejidad, hacia el fiscal Armendáriz, que hoy día está también en un proceso de neutralización al estar en un proceso de remoción ante la Corte Suprema, creo que nos deja en una situación de alta indefensión de nuestros derechos fundamentales como sociedad. Y tenemos algo que decir, porque siento que el silencio también de los distintos actores, de cómo se ha tratado este tema comunicacionalmente, tampoco como colabora a que defendamos nuestro Estado de Derecho. E insisto, el silencio del fiscal nacional también me parece altamente como riesgoso al no defender justamente la autonomía institucional. Sí, debería tener el deber de defender a la institución y claro, esto es muy humano, ¿no? Uno dice, pucha, si soy fiscal y con la fiscal Chong pasó esto, a lo mejor yo me convendría no perseverar tanto, o en las conversaciones de pasillo saben que en este tipo de casos no nos metamos tanto porque mira lo que va a terminar pasando. Bueno, así operan las presiones. Eso se llama efecto intimidador. Yo quisiera decir que muchas veces se cree que los derechos humanos son como una posición política y no, también tienen mucho de análisis científico, de experiencia comparada y nosotros, lo que yo les manifiesto, neutralización de fiscales, efecto intimidador, ataques a operadores de justicia es algo que está estudiado, que nosotros tenemos como también esta preocupación respecto a la independencia judicial, pero no son temas al azar, son temas que están de verdad muy y que se caracterizan a los países después de precisamente procesos como que los que nosotros vivimos respecto del estallido social. Entonces por eso tenemos que ser como altamente cuidadosos en cómo también hacemos estos análisis y cómo los visibilizamos también.
Hemos conversado a esta hora de la mañana con la abogada Karina Fernández. Karina, como siempre, muchas gracias por haber venido Muchas gracias a la usted Radio por el Universidad de interés Chile. en el tema. Y son las 8:03, vamos a ir un breve alto. Claudio va un ratito y luego vuelve. Yo me quedo con ustedes porque a la vuelta de la pausa tenemos más conversaciones. Vamos a hablar de Estados Unidos, que bueno, tiene de todo. Vamos a analizarlo